Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por César Abraham Delgado Álamo, Iván Alejandra Díaz Barranco e Isis Janet Romo Alcalá, y vamos a exponer sobre la irreversibilidad y la reversibilidad. Como introducción, tenemos que un sistema termodinámico puede describir una serie de transformaciones que lo lleven desde un cierto estado inicial en el que el sistema se encuentra en una cierta presión, volumen y temperatura, a un estado final en que en general las variables termodinámicas tendrán un valor el que incluye el sistema y el entorno. El sistema es el apartado más bien la parte del universo la que se quiere estudiar, mientras que el entorno se puede dividir en inmediato o auxiliar. Esto también se puede clasificar como de manera indirecta y directa, ya que el inmediato es pues la interacción directa que tienen con los sistemas, mientras que el auxiliar son las fuentes externas que interactúan con este mismo. También tenemos que saber un poquito de la entropía, la cual se refiere al desorden molecular que tiene el sistema. Y por último, el enunciado de Clausius, que dice que es imposible que haya un proceso cuyo único resultado sea transferir energía en forma de calor de un objeto a otro a mayor temperatura. Empezamos con los procesos reversibles. Este proceso dice que tanto el sistema como el entorno inmediato puede recuperar sus estados iniciales sin ocasionar ningún cambio en el resto del universo. También se clasifican como procesos reversibles cuando la entropía permanece constante, que esto como que complementa un poquito la parte de arriba, que dice que no tiene que haber un cambio. También se caracterizan principalmente porque puede pasar del proceso inicial al final y del final al inicial sin necesidad de cambios. Por lo tanto, esto es un proceso ideal. O sea, realmente solo se necesitan solo se implementan para cálculos, ya que no es muy posible que de manera práctica se puedan realizar, ya que necesitan tener ciertas características o establecimientos para que estos procesos sean considerados reversibles. Iniciamos con un movimiento sin fricción. Ya desde ahí, pues como que nos hace un poquito de ruido el hecho de que podamos hacer un proceso reversible. La compresión o expansión restringida, corriente eléctrica a través de una resistencia cero, reacción química restringida, mezcla de dos muestras de la misma sustancia en el mismo estado. También se realiza de modo cuasi estático y no va acompañado de efectos disipativos. Estos efectos disipativos se refieren a las propiedades, o sea, viscosidad, y bueno, eso se verá un poquito más adelante. Estos dos últimos puntos son los principales que hacen que un proceso reversible sea como que que sea difícil de implementar. Ahora, para los procesos irreversibles, tenemos como definición o descripción del proceso que es una transformación del sistema cuando de estar en un estado final para regresar al estado inicial necesita efectuar cambios ya sea en el sistema o en su entorno. Esto quiere decir que para hacer su retorno necesita una compensación. También se podría decir que un proceso irreversible se da cuando la entropía del universo final es mayor que la entropía que se tiene en el final. Después tenemos las principales características de estos procesos y pues es básicamente que cualquier proceso que se dé espontáneamente o como en el momento rápido es un proceso irreversible. Esto pues básicamente son cualquier proceso natural, y un proceso natural se define como aquel que no satisface un equilibrio ni mecánico, térmico o químico
y que se produce o que hace que se produzcan efectos disipativos que tenemos aquí como la viscosidad, rozamiento, inelasticidad, resistencia eléctrica e histeresis magnética. Tenemos varios tipos de irreversibilidades y pues entre ellas está la mecánica, la térmica y la química. Como podemos ver, para las primeras dos pues tiene como subdivisiones y por ejemplo en la térmica tenemos que para que sea interna el proceso debe tener una transferencia de calor que provenga de dentro del mismo sistema, mientras que en la externa es necesario que el calor se transfiera mediante un dispositivo como externo, exterior al sistema, y pues que pueda hacer un cambio en el mismo. Ambos de estas dos subdivisiones contradicen el enunciado de Clausius y por esto es que se dice que pues es de tipo irreversible. Para entender un poco mejor todo lo que se explicó, voy a presentar un ejemplo en donde vamos a imaginar un objeto suspendido acoplado mediante poleas a un sistema, de modo que cualquier trabajo realizado por el sistema o sobre el sistema pueda describirse en términos de la elevación o del descenso del objeto. También vamos a suponer que existe una serie de fuentes que pueden ponerse en contacto con el sistema y que cualquier paso de calor hacia el sistema o desde el sistema pueda describirse en función de dichas fuentes. Siguiente, por favor. Ahora, si imaginamos que el proceso primero pasa de un sistema inicial a un estado final. Después, el objeto suspendido desciende y esta longitud que desciende genera un trabajo W y este trabajo W crea un calor disipa un calor del sistema a las fuentes y si al finalizar el proceso el sistema primero puede recuperar su estado inicial, después el objeto sí puede ser levantado hasta donde estaba inicialmente y si las fuentes pueden reintegrar la misma cantidad de calor Q. Y si todo esto se puede sin producirse algún cambio en ningún otro dispositivo mecánico, se dice que el proceso inicial es reversible. Y si alguna de estas cosas no se cumplen, entonces es un proceso irreversible. Un ejemplo muy, muy sencillo sería cuando se echa un hielo a un vaso de agua, donde el agua tiene una temperatura diferente a la del hielo y el agua cede el calor al hielo, entonces el hielo se derrite y ahí terminaría el proceso y para que fuera reversible el hielo debería de volver a congelarse, cosa que pues no es posible. Por eso se dice que los procesos reversibles son ideales y los irreversibles son los que pasan en la naturaleza. Y creo que sería. Eso sería todo de nuestra parte. Si tienen alguna duda. ¿Alguien tiene algún comentario? No por mi parte, maestra, se entendió todo. Bueno. Ok, entonces yo tampoco, pero no sé, me pareció un poco. Pudieron hacerla más, no sé. A ver, ahí dejen esa diapositiva para ponerles la calificación. Delgado. Ok. Entonces, quedamos que vamos a cerrar las tareas en 3, ¿verdad? Entonces, Delgado tiene 2. Entonces, la última tarea, también les voy a poner 10 o algo así, porque ya.
pero como que pudieron haberla hecho un poco más didáctica, no sé, más interesante. Delgado y Díaz Barranco. Díaz Barranco. Ok. También tienes un 10, Ivania. Y Romo Alcalá. Ok, ya está. Ok, entonces ustedes ya tendrían las 3 tareas. Tienen un 0. Los 3 tienen un 0 en una calificación. Ah, bueno, no. No los 3, ya me acordé. Entonces, ya no recuerdo si les pedí que subieran un problema. Creo que no, creo que eso fue en teoría. Me confundo. Bueno, si alguien quiere saber las calificaciones que tienen las tareas, al final me dicen y se las voy diciendo, ¿sale? Entonces, gracias al equipo número 1. Continuamos con el número 2, por favor. Bueno, ya vamos a empezar. Hola, buen día a todos. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablarles sobre el concepto de la entropía. El equipo está conformado por Iván Ojeda, Sandra Lisset, Francisco Rojas y yo, Susana Aguilera. Siguiente, por favor. Empecemos definiendo qué es la entropía. Y bueno, podemos decir que es una magnitud que permite predecir la evolución de los sistemas termodinámicos y a la vez es una función extensiva cuya magnitud física en un sistema aislado se va a dar en un proceso que crece de forma natural. De esta forma, en resumen, podemos decir que la entropía es la medida de desorden de un sistema y esta depende directamente de la temperatura. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de la fórmula que describe la entropía para un sistema con un proceso adiabático reversible. Esto para un sistema de n número de coordenadas termodinámicas independientes, donde todo estado a partir de un estado inicial mediante procesos x, x', xb', que son adiabáticos reversibles, se hallan sobre una superficie sigma, que representa el espacio del sistema. De esto se describe como un espacio universo donde la suma de los cambios de la entropía del sistema y la entropía del entorno es igual a 0 cuando son reversibles. Esto es posible dado que está trabajando con reversibles, obviamente, ya que para el caso donde el proceso no es reversible, el cambio de la entropía será mayor a 0. Esto puede ser, por ejemplo, descrito con un sistema donde se tiene un contenido de líquido como agua, donde se encuentra una temperatura de 0 grados, se encuentra en sólido, y al aplicarle un cambio de temperatura, por ejemplo, a 20 grados, se encontrará el líquido. Este puede ser presentado como un proceso reversible, ya que al aplicarle otra vez un cambio de temperatura a 0 grados, volvería al estado sólido. Siguiente, por favor. Continuando, tenemos que el factor diferencial de S define el cambio de entropía infinitesimal, dado que S es la magnitud de la entropía en el sistema. Y es representado con esta ecuacióncita. Entonces, sería eso. Siguiente, por favor. ¿Por qué no la pone en modo presentación? Es que, bueno, ¿se me escucha? Bueno, tengo conectada otra pantalla, pero se está presentando en la otra. Entonces, cuando pongo modo presentación, se pone así. No sé si... me voy a tardar en acomodarlo, entonces... Intenta darle ahí arriba en donde dice configuración de visualización. Ah. Te deja cambiarle, a ver si con eso. Ah, ya, ok. Gracias. Bien, hablando un poquito de la historia que nos presenta el libro, unos acontecimientos que suceden con esta introducción, o bueno, la introducción del concepto de entropía,
tenemos que este concepto fue introducido por Rudolf Julius Emanuel Clausius en el siglo XIX, y también nos habla de que en un principio no se conocía la relación entre calor, trabajo y su participación en los motores de este concepto de entropía. También nos habla de que participaron los ingenieros Carnot, Petit, Klein y Desormes, los cuales son ingenieros que participaron en el desarrollo de esta materia termodinámica. También me parece que uno es diseñador de motores, creo que Petit. Y también el libro nos habla de que Carnot creía que el trabajo realizado por un motor se debía a que una cantidad de calor salía de una fuente caliente y esta misma entraba a una fuente fría. Entonces, Petit y Clement determinaron el rendimiento de un motor térmico calculando el trabajo realizado, pero solamente en una sola carrera, y pues era esencial que fuera el ciclo completo, como decía Carnot. De aquí el libro se pasa a decirnos que Clausius demuestra la existencia de una función de entropía, deduciendo su teorema, el teorema de Clausius, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y lo aplica a un ciclo formado por una trayectoria reversible. Y por último tenemos el teorema de Clausius. Si se integra esa ecuación que se obtiene ahí, que es de la entropía, pero antes de considerar la diferencial, se obtiene, integrándola en un proceso reversible, se obtiene esa ecuación, que sería la ecuación conocida como el teorema de Clausius. Y pues eso sería todo. ¿Una pregunta? Sí, esto sería todo por nuestra parte. ¿Y algún tipo de pregunta que quieran hacernos o todo quedó bien? Bueno. No, todo bien, Paquito. Todo claro. Ok. Gracias. Entonces me pueden decir, yo sí tengo algunas preguntas. ¿Pueden decir con sus propias palabras qué es la entropía? Sí, pues básicamente es como un desorden molecular en un sistema termodinámico y como decía, depende directamente de un cambio de temperatura. Ok, ¿me ponen por favor o sea, dónde estaban sus apellidos? ¿O me los van diciendo? Son 4, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ojeda. Como que siento que las hicieron al vapor, pero bueno. Aguilera Romo. López Silva. Y Rojas Trujero. Ok. Listo, gracias. Gracias, maestra. Equipo 3. Disculpe, no quiero interrumpir, pero bueno, ya lo hice, ¿verdad? ¿Qué calificación tendríamos o eso ya al final lo preguntamos cada quien o...? Sí, si no les digo nada es un 10. O Ok. sea, realmente me han parecido las 2 exposiciones, me han parecido como muy hechas al vapor.
pienso que se saltaron varias, o sea, pudieron haberlas hecho mejor, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en detalles, solamente tal vez están muy ocupados, pero pues deben de ponerle, no sé, como que más chispa a las presentaciones. Pero bueno, ya, en caso que no les diga es un 10, ¿sale? Está bien, maestra. Gracias. Bueno, entonces nosotros vamos a exponer la entropía de un gas ideal. Nuestro equipo está conformado por Jacibe, Joel, Irving y yo. Sandra, el siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar, si se traba un poquito, me avisan, es que creo que estaba fallando el internet. Bueno, vamos a comenzar definiendo otra vez los términos de entropía y un gas ideal. Recordando un poquito, la entropía es una magnitud física que permite determinar la parte de la energía por unidad de temperatura que no puede usarse para producir trabajo. Como ejemplo, en la información que revisé, tenían los procesos espontáneos que no se pueden como tienen que ser de manera lineal y no a la inversa, como por ejemplo al disolver, no sé, el café o el azúcar en agua caliente, no se puede hacer de manera inversa, solamente de una sola manera, igual no produce trabajo. Y es el grado de desorden molecular de un sistema. Los sistemas desordenados tienen una entropía muy elevada, mientras que los sistemas ordenados pues tienen una entropía muy baja. Siguiente, por favor. Ahí está determinada por su diferencial está determinado por delta S. Bueno, sí vieron la ecuación. Lo siguiente es recordando un poquito lo de gas ideal. Si quieres así ya déjale lo de gas ideal. Un gas ideal se asemeja un poquito al gas real, solo que presenta una presión muy, muy bajita, que casi tiende a cero. Es un gas que es de muy fácil análisis en cuestiones para la termodinámica, y todas sus partículas se mantienen estables sin efectos electromagnéticos. Su energía cinética también es proporcional a la temperatura. Y bueno, puse la ecuación para que recordaran un poquito, en donde, bueno, la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Siguiente, por favor. Una vez que definimos y entendemos qué es entropía y los gases ideales, veremos el cambio de entropía de un gas ideal, para un caso reversible cuasiestático, que es aquel que tiene bien definidas sus variables macroscópicas y es muy cercano al equilibrio, es infinitesimalmente cercano al equilibrio. Bueno, en este ejemplo se absorbe el calor de una fuente, y de donde tenemos las siguientes ecuaciones. El diferencial del calor reversible es igual a la temperatura por delta S, que es a temperatura constante. Y luego tenemos la diferencial del trabajo reversible, que es igual a menos la presión por el diferencial del volumen. Entonces, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, tenemos que delta U, que es el diferencial de la energía interna, es igual a la diferencial del calor más la diferencial del trabajo. Si sustituimos las dos ecuaciones que tenemos en rojo, en esta fórmula obtenemos que la diferencial de la energía interna es igual
a la temperatura por delta S menos la presión constante por delta de W, que es el volumen. Y siguiente, por favor. Bueno, además también sabemos que en un proceso cíclico se encuentra dado por la siguiente expresión, que sería que el cambio de entropía es igual a la entropía en el estado 2 menos la entropía en el estado 1. Y esto a su vez es igual a la integral de la diferencial de entropía, y esto es igual a la integral del calor en un proceso reversible entre la temperatura, y todo esto sería igual a 0. En un proceso cíclico, el estado final es el inicial, con independencia de si es reversible o irreversible. Y de la misma manera se aplica para un proceso adiabático reversible. Lo siguiente, que sería delta S, que sería igual a 0, teniendo la misma expresión que observamos arriba. Siguiente, por favor. Bueno, considerando también que un proceso isotérmico reversible se encuentra dado por la expresión de que el cambio de entropía es igual a la integral de la diferencial de entropía, y esto sería igual a la integral de la diferencial de calor en un proceso reversible sobre la temperatura. Además, esto es igual a 1 entre la temperatura de la integral de la diferencial de calor en un proceso reversible, y esto a su vez es igual al calor en un proceso reversible entre la temperatura. Siguiente, por favor. Bueno, y para un proceso isobárico reversible, tenemos que el cambio de entropía es igual a la integral del estado 1 al estado 2 de la diferencial del calor en un proceso reversible entre la temperatura. Y a presión constante tenemos que la diferencial del calor en el proceso reversible es igual a la diferencial de la entalpía, y esto sería igual al número de moles por la capacidad calorífica cuando la presión es constante. Diapositivas, por favor. Ahí está la ecuación 1 con un corazoncito, pero se va a integrar indefinidamente, es decir, sin límites. Ya, regrésale a donde estamos, por favor. Ajá. Y entonces queda la siguiente expresión, que es igual a la que obtuvimos en la diapositiva pasada, y ya sabemos lo que es la constante de integración S0. Y bueno, con esto se puede observar que de las dos formas no se obtiene una entropía absoluta, es decir, es una entropía respecto a un estado de referencia cuyas coordenadas se encuentran en la constante de integración S0. Y bueno, entonces las dos ecuaciones de entropía para gases ideales, como sabemos, hay dos. En esta exposición, por tiempo y para hacerlo más o menos, solo lo hicimos con la de capacidad calorífica con presión constante, pero usando un proceso análogo, también se puede obtener la expresión para la capacidad calorífica, pero con volumen constante. Y bueno, esas son las dos ecuaciones que se muestran ahí abajo. Cabe resaltar que de estas expresiones, usando valores distintos para la presión y para la temperatura, pues podemos tabular una tabla de valores de entropía, donde cada valor de esta tabla por sí solo no significa nada, pero la diferencia entre esos dos, o entre uno y el estado de referencia que nosotros definimos, pues esa sí va a ser una variación o diferencia real de entropías para gases ideales. Siguiente, por favor. Bueno, aquí para comprender todo este tema pusimos un pequeño ejercicio, el cual nos dice, el estado inicial de 1 kilomol de CO2 es a presión de 8 atmósferas y temperatura de 210. Calcula el cambio de entropía en el gas para
y nos dan 3 incisos. El primero es la disminución isotérmica de la presión hasta 2 atmósferas. El segundo es la disminución adiabática reversible de la presión hasta 2 atmósferas. Y por último tenemos una disminución a volumen constante de la temperatura hasta 175 Kelvin. ¿Okay? Y recordamos que tenemos esta expresión, podemos usarla para resolver los incisos. Ok, entonces aquí en el primer inciso tenemos que es un proceso isotérmico, entonces la temperatura no cambia, por lo que al sustituir aquí en el logaritmo, esto va a ser 1 y el logaritmo de 1 es 0. Entonces toda esta parte se hace 0. Después de eliminar ese término, nos quedamos con la parte derecha, que además de lo que sabemos de los gases ideales, podemos hacer esto. Pasar de esto a esto. Y por último ya solo se sustituyen los valores en la expresión resultante y pues obtenemos el resultado. Aquí está el kilomol. Aquí tenemos lo que sería R. Solo nos tenemos que fijar muy bien que usemos las unidades adecuadas. Entonces aquí está kilomol, Kelvin y kilojoules. Para el segundo inciso, pues tenemos que el cambio de entropía va a ser 0, debido a que por ser adiabático no hay intercambio de calor del sistema con el entorno. Y pues la diferencial del calor reversible va a ser igual a 0. Y por último, el inciso C. Tenemos que es un proceso isocórico que va de 210 hasta 175 Kelvin. Entonces aquí tenemos de nuevo esta expresión. Y aquí como es isocórico, pues su volumen inicial y final va a ser igual. Por lo que muy parecido a lo que hicimos aquí en este inciso, de que por ser iguales se va a hacer 0, esa parte. Entonces como resultado solo vamos a tener esta expresión. Después de revisar tablas de capacidades caloríficas, obtenemos que para el CO2 es 0.6552 kilojoules por kilogramo Kelvin. Y pues aquí esto es para un mol, para un kilogramo, perdón. Y pues tenemos que ver también el de la masa molar, que sea para él 1 kilomol. Y eso se agrega aquí a esta parte. Tenemos que 44 kilogramos por kilomol. Y esto lo hacemos para ver cuál es lo que está actualmente con el kilomol que estamos usando. Entonces ya después de sustituir la expresión y haciendo todas las operaciones, obtenemos el resultado. Y esto sería todo por nuestra parte. Espero haya quedado todo bien entendido. Gracias. ¿Quiénes son los integrantes? Gracias. Correa. Y Escareño. Ok. Flores Duarte. Ramírez Torres. Ok, listo, gracias. Gracias. Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar pues, el diagrama de temperatura-entropía o diagrama TS. Los diagramas TS se utilizan en la termodinámica para utilizar cambios de temperatura, para visualizar cambios de temperatura
y entropía específica durante un proceso termodinámico o ciclo. Es una herramienta que se utiliza mucho y es pues muy común porque ayuda mucho a visualizar la transferencia de calor durante un proceso. Esto es porque el trabajo realizado en un sistema y el calor se pueden visualizar claramente aquí. Según la definición de entropía, pues el calor está transferido hacia o desde un sistema que está igual, está bajo el área bajo la curva, y pues aquí está. Esto es. Eso le toca a mi compañera Paola, pero creo que tiene problemas con Zoom. No sé si... Maestra, ¿cree que haya forma de que pase el equipo 5 y luego ya pasemos nosotros? En lo que pueda entrar Paola. Si no hay problema por el equipo 5, sí. O sea, que ellos nos digan. Sí, es que justamente ahorita dice Paola que le acaba de fallar y este es el tema que le toca. Ok, equipo 5, ¿qué dicen? Por favor. Sí, maestra. Sí, no hay problema. Ok. Gracias. Bueno, para comenzar hablaremos un poquito de historia del ciclo de Carnot, comenzando por su autor. Su nombre fue Nicolas Léonard Sadi Carnot, un ingeniero francés muy joven cuando describió antes del primer principio de la termodinámica en su trabajo titulado Reflexiones del trabajo mecánico del calor, de la potencia motriz del calor. Describió un ciclo pues particularmente sencillo que ahora conocemos como el ciclo de Carnot y lo hizo en 1894. Bueno, ahora sí empezamos con el tema. Por definición, el ciclo de Carnot se define como un proceso cíclico termodinámico reversible que utiliza un gas perfecto y que consta de dos transformaciones isotérmicas y dos adiabáticas, como se muestra en la figura. Más adelante mis compañeros explicarán más a profundidad los procesos. Este proceso cíclico produce un trabajo sobre, a la hora de que toma calor de un foco caliente y luego ese calor lo transmite a un foco frío. A la hora de hacer ese proceso, pues se produce un trabajo a una fuente, pues a una fuente fría. Como dato, a la hora de que Carnot estuvo ideando pues, su publicación, lo hizo para conocer el rendimiento de las locomotoras británicas. Es por eso que
el ciclo de Carnot pues nace de trabajos térmicos. Bien, ahora hablaremos del motor de Carnot, que es básicamente un motor que funciona en base al ciclo de Carnot. Bueno, como ya lo mencionó mi compañero, pues lo que consiste es en que absorbe calor de un foco caliente y cede calor a un foco frío, y en este lapso pues se produce un trabajo. Ahora, también se habló de que el ciclo de Carnot es un proceso reversible, por lo tanto, este dispositivo también puede funcionar en sentido inverso al que se propone en la imagen. Es decir, que se absorba calor del foco frío y en este lapso pues se produzca un trabajo. Esta forma de funcionamiento o este motor se le suele llamar máquina refrigerante de Carnot o un motor frigorífico. Y bueno, si queremos visualizarlo de mejor manera o de forma más realista, pues podemos decir que, por ejemplo, en la imagen que se ve, el foco caliente pues representaría una caldera de vapor que suministra el calor, y pues la parte donde se produce el trabajo sería como un sistema cilíndrico émbolo, y pues donde se cede el calor o el foco frío pues sería la atmósfera. La siguiente, por favor. Bien, ahora, para entender mejor el funcionamiento o, pues sí, la caracterización de este tipo de motor, pues podemos enunciar el teorema de Carnot, que se puede dividir en dos enunciados, que dice que si se tiene una máquina reversible y una máquina irreversible conectadas a los mismos fuentes térmicas o a los mismos focos, pues la máquina reversible tendrá una eficiencia mayor que la máquina que no es reversible. Además, se menciona que si se tiene a dos máquinas reversibles operando entre los mismos focos o las mismas fuentes térmicas, pues tendrá la misma eficiencia, perdón, el mismo rendimiento, lo que nos lleva a la siguiente diapositiva. Ahora, para hablar del rendimiento del motor de Carnot, pues como ya lo dijimos, el motor de Carnot, como lo dijo mi compañero, absorbe el calor QH de una fuente caliente a TH y cede calor QC a una fuente TC. Este proceso genera un rendimiento de N igual a 1 menos TC sobre TH, donde TC es la temperatura más baja y TH es la temperatura más alta. A partir de esta expresión podemos afirmar varias cosas, entre ellas que, para empezar, el rendimiento solo depende de las temperaturas máximas y mínimas que pues tiene el motor. También que, como para producir un rendimiento del 100%, TC o la temperatura más baja debe de ser 0. Pero ya que en la naturaleza no tenemos una fuente en el 0 absoluto, pues el motor térmico, el motor de Carnot con un rendimiento del 100% es una imposibilidad práctica. Tal vez haciéndolo con experimentación se logre un 0 absoluto, pero pues, es muy difícil. También que cuanto mayor es el rendimiento, es mayor cuanto más elevado es la temperatura alta y cuanto menor es la temperatura más baja. Bien.
Bien, ahora hablando de las aplicaciones del ciclo de Carnot, bueno, en este caso pusimos un ejemplo de un refrigerante de Carnot que como lo había dicho, pues absorbe calor de un foco frío. Sabemos que el frío pues es ausencia de calor, entonces cuando absorbe el calor, ese ambiente queda frío. Y para realizar esto, bueno, pues se necesita de cierto trabajo. Y bueno, finalmente, pues el calor absorbido se cede a otro ambiente. Y bueno, en el caso que nosotros pusimos, pues hablamos de un refrigerador de comida tal cual, que pues tal cual deja el ambiente el ambiente frío para la conservación de frutas y alimentos. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para finalizar, les pusimos un ejemplo, un ejercicio práctico. Está muy rápido. Pide que determinemos el porcentaje del aumento de su eficiencia si el foco caliente aumenta su temperatura en 40% y el foco frío se mantiene constante. El problema nos da como condición inicial que se tiene una eficiencia de 0.5. Entonces, en un principio tenemos la expresión que ya había mencionado mi compañero, que era eficiencia es igual a 1 menos TC sobre TH. Entonces reemplazamos el valor que nos da el problema, 0.5, y a la hora de despejar nos queda la relación de TC sobre TH es igual a 0.5. Ahora, hasta este punto, aún no hemos resuelto lo que pide el problema. Entonces, regresamos y nos dice que el foco caliente aumenta temperatura en 40%. Entonces, pues si sabíamos que antes se encontraba en 100% y aumenta a un 40%, pues por eso de ahí sale el 140. Pasándole a notación decimal, pues queda 1.4. Entonces tendríamos n es igual a 1 menos TC sobre TH sobre 1.4. Y pues sabemos que la relación TC sobre TH pues es 0.5. De ahí sale 1 menos 0.5 sobre 1.4. Entonces, al realizar las operaciones adecuadas y multiplicarlo por 100, pues nos queda que se trata de un 64%. Pero el problema en realidad lo que nos pide pues es el cambio o el porcentaje de aumento de la eficiencia. Entonces, lo que se hace es que a la eficiencia final le resta la eficiencia inicial para así finalmente obtener que se trata de un 14% de aumento, y pues con esto estaría resuelto el problema. No sé si tengan alguna duda, pues sería todo de nuestra parte. Ok, creo que no hay dudas. Yo solo escuché 2 personas, o fueron 3. Sí, maestra, sí fuimos 3. Los 3 participamos. Hablaban 2, no, y luego hablan con una flojera. A ver. Osorio. Las niñas también. Ay. Hablan igual. Osorio, Alvarado. Castañón. Osorio, Alvarado, Castañón. Ok, gracias. Gracias. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? El equipo, el que iba a pasar antes, Sí, maestra, termina nosotros. en 10 minutos. Ok, sí, está bien. Por favor, sí.
Bueno, vamos a presentar el diagrama de temperatura-entropía o diagrama TS. Se utiliza en la termodinámica para visualizar los cambios de temperatura y entropía durante un proceso termodinámico o ciclo. Es una herramienta muy común porque ayuda a visualizar la transferencia de calor durante un proceso. Es el tipo de diagrama más utilizado para analizar los ciclos del sistema de transferencia de energía, y pues esto se debe a que el trabajo realizado en el sistema y el calor agregado o eliminado del sistema se pueden ver en el diagrama que vemos en la parte derecha. Siguiente. Bueno, para el calor intercambiado en un proceso reversible, pues esa es una de las propiedades en las que más se puede aplicar un diagrama tipo TS. Una de las propiedades más importantes de diagrama es que, bueno, es muy similar o corresponde a la misma energía que representa el diagrama PV que veíamos en unidades pasadas. Y de la definición de entropía sabemos que, pues, el calor intercambiado en un proceso reversible es el siguiente. Este tipo de proceso, bueno, se representa para el tipo en calor, que sería la derivada de Q reversible, que es igual a la temperatura D por ds. Y pues bueno, corresponde a un área que queda bajo la curva en el proceso del diagrama. En este diagrama, pues el área bajo la curva es la que se toma en cuenta. En un proceso irreversible, pues el área bajo la curva se desprecia. Y en ese tipo de diagrama, pues se puede visualizar también una forma directa del calor intercambiado en un proceso cíclico, que sería el calor absorbido y el calor cedido, representado por QABS y QCED, y pues así también como el trabajo. Y pues bueno, aquí tenemos las dos ecuaciones para cada caso, y bueno, cada una corresponde a una iteración diferente. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está lo que les explicaba en la anterior, pues el área bajo la curva en este proceso, pues bueno, es la que se toma en cuenta. Aquí tenemos pues la integral que va de A a B, de la derivada de Q reversible, que bueno, se puede representar también como, bueno, igual a la derivada a la integral de A a B de T de S. Y pues bueno, podemos saber que un proceso es reversible cuando se puede invertir haciendo cambios infinitesimales en su entorno, a veces por cambios muy pequeños, como lo que se representa en esa sección del área. Pues ahí podemos determinar si un proceso es reversible. Y la transferencia de calor en este tipo de procesos también, bueno, puede hacerse como consecuencia de una diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno. Y pues bueno, un ejemplo de esto podría ser un proceso cuasi estático. Por ejemplo, podemos saber, tenemos un cuerpo y podemos saber el calor que se da a través de una película aislante, haciendo una diferencia de temperatura no despreciable. Procesos isotérmicos. Se le denomina procesos isotérmicos al cambio reversible en un sistema termodinámico. Y tenemos que es un proceso isotérmico reversible mantiene constante la temperatura del sistema. También tenemos que un proceso isotermo se representará como una línea Y que es constante. Esto lo representamos como un segmento horizontal. También tenemos que un proceso adiabático es aquel que el sistema no intercambia calor con el ambiente. Y si además el proceso es reversible, tenemos que el diferencial de la entropía es igual a la diferencial del calor en un proceso reversible sobre la temperatura, y esto es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que la entropía es constante. Es decir, un proceso adiabático reversible es siempre isentrópico. Puesto que la entropía se mide en el eje de las abscisas en un diagrama TS, un proceso adiabático reversible corresponde a un segmento vertical, ya que este sistema estará orientado hacia arriba si el sistema se está calentando o hacia abajo si el sistema se está enfriando. Siguiente. Pues bien, ahora tenemos procesos isobáricos. En el caso particular de un gas ideal, podemos trazar las curvas correspondientes a presión y volumen constante, que es isobárico, y vendría siendo también isocórico, pero esa se explicará en un momento. Y bien, tenemos que, con términos de temperatura y presión, la entropía de un gas ideal queda igual a esta expresión.
que ya nos explicaron de dónde se obtiene en 2 exposiciones atrás. Y siguiente, por favor. Pues bien, ahora si en vez de tomar la entropía total, consideramos la entropía específica, ¿qué es la entropía específica? Esta es la que se aplica en un solo mol, por lo cual tenemos que las n's de la expresión anterior, no se puede decir que se eliminan, pero en realidad el valor es 1, por eso ya no se escribe. Y pues bien, si ahora de aquí despejamos la temperatura para poder graficar, tenemos que pues el CP logaritmo se pasa del lado izquierdo y después se aplica Euler para eliminar logaritmos y etcétera. Nos queda esta expresión de aquí. Y ya que R sobre CP la podemos llegar a expresar a esta expresión de acá, que es sigma menos 1 sobre sigma, tenemos que la ecuación de temperatura, el diagrama de temperatura contra entropía, nos queda como una exponencial, la cual va subiendo. Siguiente, por favor. Aquí está el diagrama que les decía. Aquí podemos ver que el diagrama de temperatura contra entropía pues es una exponencial cuando P, la presión, es constante. Siguiente. Pues bien, ahora un proceso isocórico. Un proceso isocórico es cuando el volumen es constante. Y es un caso análogo al anterior, ya que tenemos aquí la expresión dada, despejando la temperatura, llegamos a esta expresión de abajo. Y vemos que es una expresión parecida, con la única diferencia de que el exponencial de Euler, en vez de estar sobre CP, ahora está sobre CB. Y debido a que CB es menor a CP, esto quiere decir que la pendiente de esta exponencial va a ser mayor. Siguiente. Y aquí tenemos un diagrama muy similar, solamente que aquí el diagrama, si lo comparáramos contra el anterior, veríamos que este está un poco más inclinado que el anterior. Siguiente. Y eso sería todo por nuestra parte, y aquí están las referencias consultadas. No sé si mis compañeros tengan alguna duda. Ah, qué caray. Bueno. Fue muy corta y les dije que para los equipos de 4 había que hacerla un poco más extensa, como el equipo pasado que era de 4. Entonces van a tener un 9. Muñoz. Pero bueno, de un 9 a un 0. Ramos García. Tobar. Y Yáñez. Pues bueno, gracias. Gracias, maestra. Entonces pasaron ahorita 5 equipos. ¿Sí? El último que pasó fue el 5, ¿verdad? Entonces, el día de mañana, que es jueves, continuamos con esto. Y pues nada más les quiero decir algo. Traten de hacer el video muy bien, porque ahí sí voy a ser más estricta que en estas exposiciones. Estas exposiciones me ha parecido que las han hecho así como al vapor, y realmente hasta el tono de voz da así como flojera, ¿sale? Entonces en el video hay que esforzarse y hacerlo bien, nada más ahí. Y si ponen alguna presentación o algo, hay que cuidarla, la ortografía, porque no ponen acentos, o sea, todo está súper mal. Ya las mayúsculas, aunque hagan las presentaciones en mayúsculas, ya las mayúsculas también se acentúan, ¿sí? Entonces hay que cuidar. Ya ustedes en este nivel ya no deben de tener estos errores de escribir tan mal, la verdad. Entonces, pues nada más ahí como un dato, ¿sale? Entonces nos vemos el día de mañana. Mañana creo que ya terminamos. Creo que quedan 4 equipos, ¿no? Y terminamos con esto. ¿Sale? ¿Alguna duda, comentario?
Maestra, yo tengo una duda en cuanto a a estas últimas exposiciones. Dime. ¿Estos temas también van en los apuntes o ya no? No están muy bien presentados, entonces no. Yo esperaba que sí, pero la verdad no están bien presentados, entonces esperaba más. Entonces, no, mejor no los agreguen, déjenlo hasta donde yo dejé la clase. Ok, maestra, ¿y hasta cuándo tenemos para subir los apuntes? Les puse... No sé, en Classroom, sí. Dijo que el 10, bueno, en la nota dice que el 19, antes de las 9, 10 de la mañana. Me parece. Sí, exacto, sí, el 19. Y el video creo que lo puse el 18, no me acuerdo. ¿Sí? Muy bien, gracias. Ok, bueno. Entonces, ¿había alguien que quería hablar conmigo? ¿Está ahí? Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces a los demás los vemos el día de mañana. Y si tienen alguna duda de sus calificaciones, pues mañana se las paso. ¿Sale? Y pues me van a tener que dar un tiempo prudente para calificar todo. Ya sería hasta la siguiente semana, martes o miércoles, donde les estaría dando la calificación final. Bueno, maestra. En el otro grupo hay, estaba en el horario es clase de teoría a la 1. Esa no va a haber, ¿verdad? No. Okay. Vamos a tener teoría hasta el lunes de la siguiente semana. Para los dos grupos. Ok, está bien, pues. Ok, bueno. Gracias, chicos. Nos vemos. Cuídense. Maestra, si el video dura un poquito más de 5 minutos, ¿está bien? ¿Cómo? Si el video dura más de 5 minutos, ¿está bien o está mal? Está bien, no hay problema. Okay. Cuídense, maestra. Sale, bye, cuídense. Maestra, si tengo dudas con lo de mis participaciones, ¿me puedo esperar o ya hasta mañana? Si quieres, dime. ¿Cuál es tu apellido? Hernando.